Bueno, primero muchas gracias por sobrevivir los que quedaron. Nos tocó la hora difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerla lo más entretenida posible. Bueno, si quieren hago una introducción rápida de lo que vamos a conversar y ya cedo la palabra a mis compañeros. A ver, por mi lado, creo que los fondos inmobiliarios en general, el sector inmobiliario colombiano está evolucionando de una manera importante. Los fondos, hablábamos ahorita, empezaron en el 2007, o sea que llevamos 13 años haciendo fondos inmobiliarios, que para el sector inmobiliario no es nada porque cualquier proyecto grande dura 10 años, tenemos 13 años, somos como un niño adolescente todavía como medio creciendo en desarrollo, cosas buenas, cosas malas, y vamos un poco a dedicar la conversación hacia dónde vemos nosotros que este mercado va a seguir desarrollándose, y creo que hay un buen mix de experiencia acá, gestión de fondos, una consultoría inmobiliaria muy integral, prestadora de servicios y de todo un poco, el que más sabe de los que estamos sentados, abogado y jurídico y consultor y evaluador. Entonces tenemos como un buen mix de personas para darles como nuestro view de hacia dónde creemos que va el mercado. Entonces arrancando con la primera pregunta, quería preguntarle a Robert especialmente, ¿cómo ha cambiado el enfoque y la estructura de los fondos inmobiliarios locales y si debe existir la especialización que estamos empezando a ver que se está dando en los fondos? Me llamo Robert Drago, trabajo con Logan. En nuestra experiencia hemos visto unos cambios y fondos empezando a enfocar en asset class. Y eso es bien importante a ver en términos de evolution del mercado. En Estados Unidos y otros mercados inmobiliarios es muy común haber fondos inmobiliarios especializados en hoteles, por ejemplo, o self-storage. Y eso ayuda mucho para ellos en tener economías de escala, enfocar mucho en el asset type y tener una gerencia de activo muy eficiente. Eso es uno de los cambios que hemos visto, tendencias que hemos visto en el mercado colombiano. Juan Carlos. Mira, yo creo que en este momento Colombia está viviendo en realidad un auge con muchos inversionistas llegando a Colombia especializados en real estate. Y esto ha permitido que han levantado mucho fondeo en los últimos años para poder justamente comprar las oportunidades que se han presentado para comprar justamente esos activos de asset class que están llegando justamente a Colombia en este momento. Y esto, la entrada de estos grandes fondos de inversión en realidad lo que están haciendo es institucionalizar el mercado. Tan así que mucho de lo que está pasando en este momento es que los cap rates están yéndose a la baja y están subiendo los precios. Entonces, yo también creería que el siguiente paso que tiene Colombia en este momento es que comience a negociarse en bolsa. Esto va a permitir dos cosas muy importantes. La primera es poder llegar a más mercado, a más personas que comiencen a entrar en este tipo de figura. Y segundo, pues que obviamente le va a dar más liquidez para poder desarrollar activos de finca raíz. Anwar, tú trabajas con un grupo, un fondo que está especializado en apartments for rent. ¿Puedes hablar un poco de las eficiencias del fondo y el enfoque? Sí, bueno, a ver, tratando de aferrarme a la pregunta, obviamente nosotros somos un fondo especializado, así que estoy un poco sesgado en la respuesta, pero sí creo que más allá de la especialización del asset class, los fondos han venido evolucionando y hacia adelante lo que sí se tiene que ver es la especialización no solo en un asset class, sino en una tesis de inversión. Lo hablamos ahora, tal vez en una ciudad, puede ser todavía pequeño el mercado para ser una ciudad, pero pueden ser fondos, por ejemplo, especializados en desarrollo de hoteles. Yo creo que hoy el inversionista está buscando esa especialización, o sea, ya no es suficiente decir soy un fondo inmobiliario,
Ya hay bastantes fondos inmobiliarios que hacen lo mismo y que competimos en el mismo mercado. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos un fondo de vivienda en renta, decidimos especializarnos en vivienda en renta porque creemos que merece la especialización. O sea, operar edificios de vivienda en renta es bastante complejo y tuvimos que montar una operadora de vivienda en renta porque no existía realmente operadores en la región fuertes. Entonces, y asimismo temas de salud, temas de hotelería, temas de senior housing, que ahorita veo un par de fondos mirándolo, ameritan esa especialización. Y ya no es suficiente decir, oiga, soy un fondo inmobiliario y voy a hacer senior housing, ya los inversionistas y ya las contrapartes van a pedir esa especialización. Ya hablamos del tipo. No sé si alguien quiere hablar de la estrategia. Yo creo que para hablar un poco de estrategias, para gestores hay tres grandes estrategias. Uno es core, uno es value add y uno es opportunistic. ¿Okay? Y cada una tiene su perfil de riesgo. Core normalmente es un producto que tiene retornos estables, hay inquilinos y el proyecto está estabilizado. Value Add es un proyecto que tiene un poco más riesgo, que tiene un poco vacancia, pero tiene un poco más retorno. Finalmente, Opportunistic está desarrollo, construcción desde cero. Entonces yo veo nuevas estrategias en el mercado, que es otra tendencia. Yo agregaría algo y empezaría por ahí, y es un poquito de hacer historia, llegando a una conclusión, y es que el mercado inmobiliario colombiano es un mercado joven. Es un mercado que está viviendo su adolescencia, y hay que dejarlo que viva su adolescencia. No se nos puede olvidar que hace 20 años o menos estábamos atravesando una de las grandes crisis inmobiliarias del país. Y hemos venido creciendo rápidamente. Adicionalmente, los fondos tienen 13 años. Entonces, ahí hay una mezcla de dos jóvenes, un mercado inmobiliario joven, junto con una estructura de fondos inmobiliarios también joven, que ha venido madurando especialmente en los últimos años. Eso hace que nuestro mercado nos lleve a tener actualmente fondos inmobiliarios todavía de una característica muy generalista. Lo que nosotros vemos en la asesoría legal y en transacciones inmobiliarias es que los fondos todavía no tienen una especialidad, digamos que desde su core de negocio, sino que buscan los multi-assets buscando rentabilidades. Pero sin duda alguna estamos de acuerdo en que el futuro de las estructuras y de los fondos inmobiliarios es la especialización, por varias cosas. La primera, porque los fondos cada vez están más interesados no solamente en la compra de activos, sino en la estructuración, gerencia, operación e incluso desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Entonces, ahí salto a la segunda parte de la pregunta, y es la estructura de un fondo actualmente pues ya es robusta porque la normatividad así se lo exige, pero adicionalmente lo que estamos viendo en los últimos años es que los fondos están saliendo a contratar perfiles especializados en ciertas áreas o destinación de operación y de estructuración. Entonces ya vemos con normalidad profesionales en la operación de retail, de hotelería, de senior housing y especializados en ese tipo de activo. Y creo que ese es el futuro. Sin embargo, creo que el presente todavía es tener unos fondos inmobiliarios un poco más generalistas. ¿Ibas a decir algo? No. Muy bien, sigamos a la siguiente pregunta. Juan Carlos, ¿qué fuentes de financiación están persiguiendo los fondos y cómo ha cambiado eso en el tiempo? Mira, viéndolo desde un punto corporativo, ya que Cushman se encarga 100% corporativo, nada de vivienda, vemos que el principal sigue siendo equity. Y esto es a raíz de que pues, en los bancos la financiación sigue siendo muy alta y no permite el apalancamiento positivo. Pero eso está cambiando. Lo que hemos observado es que las tasas están bajando en este momento y están llegando también fondos que trabajan en deuda versus equity. Todo esto también permite que haya otras fuentes también de financiación.
Y también los bancos están comenzando a educarse, a entender justamente cómo son estos modelos de financiación, cómo funcionan los fondos de inversión, y está permitiendo que ellos sepan que el riesgo en realidad es muy bajo. Y esto ha permitido que obviamente comenzamos a trabajar mucho más y haya mucho más, digamos, diferentes tipos de inversión para poder llegar a desarrollar proyectos de gran envergadura. Sí, yo por nuestro lado, nosotros somos un fondo relativamente joven en Colombia, llevamos 4 años y estamos cerrando nuestro segundo vehículo de inversión. Ha sido muy difícil. Las fuentes de financiación, curiosamente en el 2007 no fue fácil hacer nuevos fondos, pero había mucha inversión institucional. Todos los fondos o muchos de los fondos que salieron y que nacieron en esos primeros años fueron fondeados por inversión institucional, incluyendo los fondos de pensiones, obviamente. Y en los últimos años realmente eso se ha secado. Entonces, yo creo que ha habido un cambio hacia inversionistas más retail y con mucho éxito se han cerrado algunos fondos. En el año pasado se cerraron un par con inversionistas retail. En nuestro caso fue retail y más familias de alto patrimonio, algo institucional pero pequeño. Y creo que el reto hacia adelante es ese, es poder mover ese retail para que más fondos se puedan cerrar y que más gente pueda acceder a los fondos, porque tenemos un mercado institucional desafortunadamente muy pequeño y concentrado y que no está invirtiendo en nuestros fondos. Y también por el otro lado, el acceso a retail está muy concentrado en los grupos bancarios y financieros tradicionales. Entonces, para corredores de vivienda es muy fácil levantar un fondo nuevo con todo el grupo comercial que tiene, pero un gestor que no está bancarizado y no tiene un grupo comercial grande, le queda más difícil. Entonces ahí hay una oportunidad de comercializar fondos. Y de hecho siempre lo he dicho, hay un par de compañías colombianas que lo hacen, pero son muy pocas. Ninguna que realmente haga una comercialización, que escoja el mejor fondo y vaya y lo comercialice al retail. Pero yo complementaría algo, Anwar, y es que, como varios panelistas durante el día lo han dicho hoy, está siendo difícil el levantamiento de capital. Entonces, eso está llevando a los fondos a repensar su forma de buscar capital y de buscar inversionistas, no solamente ligados al inversionista de capital, sino también están empezando a interesarse por los inversionistas de deuda, por la titularización, por los bonos, y estamos empezando a entrar, digamos que a una versión 2.0 de la inversión. Y eso es importante siempre en la ejecución de la operación de los fondos inmobiliarios. Porque sin duda alguna el reto para los próximos años de los fondos inmobiliarios va a ser, uno, lo que decías ahorita de buscar la democratización de la inversión, de alguna manera buscarlo en una bolsa inmobiliaria, en un crowdfunding inmobiliario, pero empezar a ir al ciudadano de a pie, también abrirle la posibilidad de invertir. Y lo segundo es buscar otras modalidades de inversión, no solamente la inversión de capital, porque si la tendencia continúa, ojalá que no, está siendo difícil el levantamiento de capital. Entonces eso también ha llevado a los fondos a buscar por otras vías la forma de poder seguir su operación de manera tranquila, que lo decías. Para corredores puede ser fácil, para un GP independiente puede llegar a ser mucho más complicado. De acuerdo. Hemos visto lo mismo, que había mucha participación de retail investors el año pasado. Yo creo que es una tendencia que vamos a ver en el futuro. Siento que ellos tienen perspectivas y conocimiento del mercado muy diferente que un institucional, pero en la perspectiva de Logan, yo creo que ambos inversionistas van a estar muy importantes en los años siguientes. Yo creo que tiene un impacto en fondeo en general en el mercado y en términos de liquidez, y siento que cuando hay más liquidez y más dinero en el mercado y solo hay tantos activos, siento que hay presión en algunas tasas de cap rates y también de discount rates.
Estamos en el proceso en Logan a estudiar eso, hacemos un estudio de inversión cada año, no hemos terminado, pero yo creo que eso es uno de los temas más relevantes. Sí. Sí, yo creo que solo para adicionar, una cosa que también ha cambiado es que hoy el inversionista está buscando más activos estabilizados, en general. Entonces, y así mismo los fondos, hay mucho fondeo hoy y muchos recursos buscando activos estabilizados, lo hablábamos con Juan Carlos, pero no hay para comprar. O sea, es difícil conseguir un activo AAA de un buen tamaño que los fondos puedan comprar, y hay muchos fondos buscando ese mismo activo. Y por otro lado, hay muy poco capital buscando asumir el riesgo de desarrollo y estabilización de esos activos. El retail inclusive el crowdfunding es difícil de meterlo en esa parte primera del desarrollo porque le toca esperar varios años, porque le toca asumir varios riesgos, el retail especialmente. O sea, entonces, de nuevo hay una oportunidad muy coyuntural en ese periodo de desarrollar nuevos activos, tipos de activos como los que hemos hablado. Se hace difícil conseguir el capital, pero creo que está cambiando. En los últimos meses he visto como un cambio, no sé si ustedes lo han visto, pero he visto como un cambio, fondos que antes no veían desarrollo, que están viendo desarrollo, asumiendo riesgos de desarrollo, y creo que ese es el reto hacia adelante. Y yo creo, no solamente por eso, también porque el ticket que están buscando en este momento los inversionistas no lo van a encontrar en rentas estabilizadas, lo van a encontrar más en desarrollo. ¿Sí? Obviamente tienen que correr el riesgo de esperarse unos 3, 5 años para lograr obviamente estabilizarlos y después obviamente sacarlos a la venta. Pero ahí está lo importante, y es ese ticket del que no han podido conseguir, porque hay muchos en realidad que quieren invertir en Colombia, pero el problema es eso. O sea, estamos hablando de tickets de 5 millones mínimo a 10 millones, que son los que la mayoría quieren entrar. Y eso está llevando a los fondos incluso a abrir el abanico de activos de inversión. Incluso hemos visto también recientemente ya muchos fondos abriéndose a la vivienda, por ejemplo, al residencial, donde en un primer momento dijeron, yo no entro ahí, hay mucho riesgo, el tema de la circulación, el desalojo, la cantidad de derechos que tiene el arrendatario, pero vemos que el análisis, si lo hacemos por la demanda solamente, es uno, pero también hay que hablarlo también desde la oferta, y no hay tantos activos estabilizados en el país como lo busca la demanda. Entonces, ahí sí tenemos una oportunidad. Yo, más que verlo como algo crítico, es una oportunidad, y los fondos se están yendo a cambiar su perfil para meterse en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Eso también es una tendencia cada vez más pronunciada en el país. De acuerdo. Yo siento también es importante hablar de deuda, y yo creo que bancos en Colombia están aprendiendo a prestar activos en renta. Yo creo que es una tendencia y hay más competición entre los bancos, y yo siento que la sofisticación en términos de prestar en estos proyectos están llegando. En la experiencia de Logan hemos visto este conocimiento como tendencia. No sé si han visto lo mismo. Sí, sin duda. Sin duda, nosotros igual. Para nosotros era muy difícil acceder a deuda y hoy estamos pudiendo conseguir fondeo de bancos. Y, como decía Juan Carlos, también fondos que están empezando a prestar. Yo creo que también hay nuevos entrantes de bancos, Scotia, Itaú, y eso impulsa un poco más competición y know-how dentro de ese ecosistema bancario. Eso tiene un problema, y es verdad que se ha abierto un poco la financiación de los bancos, pero todavía falta un poco más de apertura de los bancos hacia las nuevas modalidades de proyectos, y ahí es donde hemos visto dificultades de encontrar financiación. Caso vivienda turística, por ejemplo, caso senior club, caso suites hoteleras, donde los bancos han dicho, esta es una modalidad de financiación que yo no conozco bien, para mí no es totalmente conocida, prefiero mantenerme al margen. Yo creo que hay un reto también en Colombia, y es en los próximos años los bancos entender que los proyectos inmobiliarios en Colombia están cambiando, que se están transformando,
y entrar con más fuerza a la financiación de esos proyectos modernos. Bueno, Esteban, y en esa transformación, la otra parte de la moneda son los desarrolladores, los constructores. Tú tienes mucha experiencia en unir constructores con fondos. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Ha cambiado? ¿Cómo la ves? Ha cambiado y hay que decirlo de manera transparente, ha cambiado en parte también porque los bancos han ido haciendo difícil el proceso crediticio, de créditos constructores, de créditos hipotecarios para los clientes. Entonces han encontrado en los fondos, digamos que una opción interesante para desarrollar sus proyectos, incluso llevando la circunstancia, el escenario, a invitar el fondo a codesarrollar o a cogerenciar el proyecto, encontrando también el fondo una idea muy interesante. Ya han trabajado con fondos que codesarrollan con los desarrolladores. Sí. En Medellín. Sí, yo creo que también viniendo de desarrollador y ahora de fondo, el cambio ha sido drástico. O sea, antes los constructores hacían todo, fondeaban, construían, gerenciaban, vendían, operaban en algunos casos, hacían todo. Hace 10 años. Entran los fondos, se vuelven más un socio bancario, creería yo al principio, o sea, de girar el cheque y salir. Y la evolución tanto de los fondos como de los constructores ha llevado a que sea una relación más de socios que de fondeador, netamente. Y ahí, volviendo a la primera parte, la especialización es importante, porque ya los fondos tienen que ser especialistas no solo de la gestión del capital per se, sino de los ladrillos, del negocio en el que están, y ha evolucionado a formatos como mencionas, o desarrollos, o el fondo opera, y creo que así va a seguir, y así tiene que seguir. Esa sin duda es la tendencia de los próximos años de lo que vemos en el desarrollo de proyectos que tenga relación con los fondos. Y a eso se están preparando, para eso se están preparando los fondos, porque vemos qué tipo de profesionales están contratando, cada vez más arquitectos, personas expertas en operación, personas incluso expertas en atención y en servicio. Ya incluso vemos con naturalidad que un fondo dentro de su staff tenga un abogado urbanista y un abogado estructurador. Que eso antes era... Es un cambio gigante. Es un cambio gigante, o sea, es la puerta de entrada a la especialización, no solamente en la operación, sino también en la estructuración y en el desarrollo. Sí, tremendo. Igual los developers, ¿eh? Porque antes aquí habían constructores tradicionales, no había, como lo entienden en Estados Unidos, los developers. Hoy tú estás viendo developers, Robert, como en el mercado. Bueno, yo creo que el modelo tradicional en Estados Unidos es tener un Stabilized Asset Fund que está aliado con un desarrollador y el desarrollador entrega un pipeline al fondo estabilizado. Yo creo que aquí en Colombia estamos viendo nuevos vehículos, nuevos como fondos de desarrollo, inclusive Sura tiene uno ahora. Y eso es muy bueno para el mercado porque es el fondeo necesario y importante para generar este nuevo pipeline de clase assets que no tenemos. Entonces, siento que es muy bueno que está saliendo estos fondos de desarrollo y es importante y necesario para el mercado. Muy bien. Bueno, y para cerrar, Juan Carlos, ¿cómo ves los tipos de activos? Hay ahorita muchas cosas nuevas que han salido desde las que mencionaba Juan Esteban, senior housing, coworking, que seguramente tiene mucha experiencia. ¿Cómo ven hacia dónde vamos? Mira, obviamente los tradicionales, estamos hablando que es vivienda, que es retail, industrial y logístico. Sí estamos viendo un apetito muy grande por todo lo que es multifamily, proyectos mixtos que estamos viendo ahora cada vez más en Colombia y toda la parte de senior living que tú mencionabas hace poco. Y lo interesante es que va a depender de muchas variables, no solamente de que Colombia obviamente está estable económicamente, sino vayamos un poquitico a multifamily. Multifamily hace poco leí en alguna parte que más del 50% de los colombianos pagamos renta. Eso quiere decir que hay una oportunidad gigante en todo el tema de multifamily. Y ya lo estamos viendo, ya hay muchos proyectos como el que tú tienes. No vayamos tan lejos. En el Nogal, justamente aquí, cerca de la 11, si no me equivoco, hay un proyecto de 140
apartamentos en los cuales también hay unos cambios gigantes, que es que estamos hablando de áreas entre 30 y 60 metros cuadrados o 80 máximo, que antes no veíamos. La gente siempre estaba buscando apartamentos grandes para rentar, por X o Y razón, porque antes querían tener hijos, pensaban más en tener activos. Ahora la gente en realidad está pensando más en no tener hijos y simplemente vivir de un lado para otro. Pero también, justamente la demanda, que en este momento tiene toda la parte de multifamily, yo la veo más enfocada a los millennials y de pronto a los ejecutivos, tanto nacionales como internacionales, que pues van de un lado al otro. Así que yo creo que hay mucha oportunidad en multifamily, y en senior living también estamos viendo que por lo menos en Cushman nos han llamado muchos fondos que están buscando, y no solamente en Bogotá, en ciudades que ni siquiera son intermedias. Estamos hablando de un, no sé, un Paipa, de un Melgar, ¿sí? Por el clima, por diferentes razones, y el problema es buscar justamente las áreas que ellos quieren, y no porque no las haya, es simplemente porque son diferentes dueños de lotes, que muchas veces el precio varía tanto que es difícil colocarlos a ellos para venderlos en acuerdo. Entonces, eso ha sido uno de los retos que tenemos, y obviamente seguiremos teniendo, pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que eso tiene que ajustarse y comenzar a haber mucho más lotes o buscar diferentes casas para poder construir este tipo ¿Qué has de visto, activos. Robert? Bueno, ¿Ya estás evaluando cosas raras o todavía? raras, no sé, siempre. Pues, Siempre, ¿no? no, nosotros hacemos avalúos regionalmente, y una de las cosas que hemos visto es que varios países tienen, pues los fondos inmobiliarios invierten en, por ejemplo, Costa Rica es un ejemplo, pero ellos están muy acostumbrados a invertir en educación. Varios fondos inmobiliarios tienen universidades ahí, y también en el sector de salud, por ejemplo. Yo creo que Colombia va a llegar a este punto, pero es solo necesitamos un ejemplo para que el mercado empiece a hacerlo. Siento que hay una deficiencia de activos para comprar, entonces naturalmente yo creo que el mercado va a este lado, a salud, multifamily, senior living. Es una evolución, pero yo creo que solo alguien tiene que hacerlo. Hotelería, primero. ¿cómo lo ves? Hotelería también, pero alguien tiene que hacerlo para que el resto siente cómodo, ¿no? Sin duda el mercado inmobiliario colombiano se está transformando. Esa es una situación que los constructores entendieron que estaba cambiando la generación, que los nichos de mercado eran diferentes, que ya el mercado más fuerte podrían ser los millennials, y que incluso los usos y destinaciones clásicas se tenían que transformar. Entonces ya vemos vivienda en renta, vemos co-living, eso por el lado de la vivienda. Por el lado de servicios, de oficinas, vemos coworkings, y vemos que así sucesivamente las destinaciones se están transformando. Yo creería que en Colombia en los próximos años, y desde ahora lo estamos ya percibiendo, hay un apetito por la vivienda senior. Ahí hay una necesidad clara, la población colombiana está subiendo su promedio de edad y su expectativa de vida, y ahí vamos a tener un reto importante inmobiliario en los próximos años. La vivienda turística, Colombia es un país que está de moda, y como está de moda, pues tenemos que contar con la infraestructura inmobiliaria para recibir todos estos turistas, y ahí aparece no solamente la hotelería, sino también la vivienda turística, y hay un apetito por ese tipo de vivienda, teniendo en cuenta que es una vivienda que vive muy en el día a día del dólar, y se rentabiliza en dólares, entonces hay un apetito. Y finalmente, que ya viene de un poco más atrás, de un par de años atrás, las residencias estudiantiles siguen mandando la parada. Todos los desarrolladores y los fondos están buscando residencias estudiantiles como un proyecto disruptivo de mucho interés en la inversión. Ahí tenemos también unos retos. Uno, que nuestras autoridades urbanísticas entiendan esas figuras, porque
realmente los desarrolladores están teniendo problemas para construir este tipo de proyectos porque estamos trabajando con normas urbanísticas viejas, desactualizadas, y hay cierta reticencia de la autoridad urbanística local a abrirse a este tipo de modalidades. Lo segundo es la financiación. Tenemos que buscar nuevas modalidades de financiar estos tipos de proyectos. Y finalmente la comercialización. En Colombia estamos todavía en el reto de entender, y de las nuevas generaciones creo que lo han entendido mejor, de que para ser propietario no hay que tener una escritura pública. De que para hacer una inversión inmobiliaria no necesariamente hay que comprar un inmueble. Y ahí es donde aparecen los fondos. Creo que en esos 3 retos de los próximos años, si vamos bien, vamos a encontrar unas nuevas modalidades de mercado. Muy claro los retos. Bueno, ¿a alguien le gustaría adicionar algo, preguntar algo? ¿O nos vamos ya a descansar? Bueno, muchas gracias a todos.